Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia, como aire, agua, entre otros, o no, simplemente vacío. La teoría de ondas se conforma como una característica rama de la física que se ocupa de las propiedades de los fenómenos ondulatorios independientemente de cuál sea su origen físico. Una peculiaridad de estos fenómenos ondulatorios es que a pesar de que el estudio de sus características no depende del tipo de onda en cuestión, los distintos orígenes físicos que provocan su aparición les confieren propiedades muy particulares que distinguen a unos fenómenos de otros. Las ondas se clasifican siguiendo los diferentes aspectos, en función del medio en el que se propagan, que se clasifican en las ondas mecánicas, las electromagnéticas y las gravitacionales. Las mecánicas necesitan un medio natural para propagarse, el cual puede ser un sólido, un líquido o un gas, por ejemplo el sonido. Las electromagnéticas no necesitan un medio natural para propagarse, ya que pueden propagarse en el vacío gracias a campos eléctricos y magnéticos, por ejemplo la luz, las ondas de radio y los rayos UV. Y las ondas gravitacionales, que son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo. Y aunque es común representarlos viajando en el espacio, técnicamente no podemos afirmar que se desplacen por ningún espacio, sino que en sí mismas son alteraciones del espacio-tiempo. En función de su dirección, estas se clasifican en las ondas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Las unidimensionales son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dirección del espacio y por consiguiente los rayos de estas ondas son paralelos entre sí. Las bidimensionales se pueden producir cuando una persona percute intermitentemente la superficie tranquila de un líquido y se observa una onda constituida por pulsos circulares que se propagan a partir del punto de perturbación. Y por último, las ondas tridimensionales suceden cuando se produce una perturbación de alguna de las propiedades de un medio, como por ejemplo la presión del aire, y esa perturbación se propaga en el espacio en la misma velocidad y en todas las direcciones, en función del movimiento de sus partículas. Estas se clasifican en las ondas longitudinales y transversales. En una onda longitudinal, el sentido de propagación y la dirección de vibración de las partículas coinciden. Ejemplo, el sonido. En una onda transversal, el sentido de propagación y la dirección de vibración de las partículas del medio es en forma perpendicular al origen de vibración. Ejemplo, la luz. Y por último, en función de su periodicidad. Estos se clasifican en las periódicas y las ondas no periódicas. En las ondas periódicas, la perturbación local que las origina se produce en ciclos repetitivos, por ejemplo, una onda senoidal. Y en las ondas no periódicas, la perturbación que las origina se da aisladamente, o en el caso de que se repitan las perturbaciones sucesivas, tienen características distintas. Reflexión. Se denomina reflexión de una onda al cambio de dirección que experimenta esta cuando choca contra la superficie lisa y pulimentada sin cambios de medio de propagación. Si la reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la onda se refleja en todas las direcciones y se llama difusión. La refracción. La reflexión es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si éstas tienen índices de refracción distintos. Difracción. En la física, la difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. Principio de superposición de ondas. El principio de superposición de ondas consiste en que la onda resultante de la interacción entre dos ondas que se han de desplazar en el mismo medio y a la vez equivale a la suma de cada una de las ondas por separado. Después de interactuar entre ellas, cada una de las ondas mantiene su forma original. Elementos de una onda. Una onda se compone de los siguientes elementos. Primero está la cresta. La cresta es el punto más alto de dicha amplitud o punto máximo de saturación de la onda. Valle. El valle es el punto más bajo de una onda, es decir, lo contrario de la cresta. Período. El período es el tiempo que demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente.
o sea, en repetirse, y se representa con la letra T mayúscula. Amplitud. La amplitud representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda, y se representa con la letra A mayúscula. La frecuencia. La frecuencia es el número de veces que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo, razón por la cual se calcula según la fórmula F igual 1 sobre T mayúscula, y se representa con la letra F minúscula. Por último está la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas consecutivas de ondulación. Se representa con el símbolo lambda. Podemos observar ejemplos del movimiento ondulatorio en la vida diaria, tales como las ondas del sonido. El sonido es un tipo de onda mecánica que se propaga únicamente en presencia de un medio material. Una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con sonido. Si se propaga en un medio elástico y continuo, genera una variación local de presión o densidad, que se transmite en forma de onda esférica periódica o cuasi periódica. Mecánicamente, las ondas sonoras son un tipo de onda elástica. Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio producen el desplazamiento de las moléculas que lo forman. Cada molécula transmite la vibración a las que se encuentren en su vecindad, provocando un movimiento en cadena. Las diferencias de presión generadas por la propagación del movimiento de las moléculas del medio producen en el oído humano una sensación descrita como sonido.